Joven mecánico pobre perdió todo al ayudar a una anciana sin saber que era una... El sol de la Ciudad de México apenas comenzaba a calentar el asfalto gastado de la colonia Iztapalapa, y para Miguel Hernández Rojas, cada rayo de luz parecía un recordatorio de que ya iba tarde. Eran las 7:30 de la mañana de un martes cualquiera, pero el aire denso y cargado con el olor a diésel quemado y a fritangas callejeras no anunciaba nada bueno. Miguel pedaleaba su vieja bicicleta con una urgencia que le quemaba los pulmones, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda bajo su overol manchado de grasa. Vivía con su madre enferma, Sofía, y sus 2 hermanos menores, Clara y Mateo, en una pequeña casa de 2 cuartos que siempre olía a humedad y a los remedios caseros que intentaban aliviar la tos persistente de su mamá. Él era el único sustento y su sueldo de mecánico apenas alcanzaba para el alquiler y la comida, dejando casi nada para las medicinas. Mientras avanzaba a toda velocidad por la congestionada avenida Tláhuac, su mente repasaba una y otra vez las palabras de su jefe, el señor Ricardo Fuentes, un hombre cuya paciencia era tan escasa como su generosidad. Una tardanza más, Miguel, y te juro que te vas a la calle. Hay 10 como tú esperando allá afuera por tu puesto, así que más te vale que llegues a tiempo. Esas palabras resonaban en su cabeza como un motor descompuesto, un ruido sordo y amenazante. Justo entonces, en medio del caos de bocinazos y motores, acelerando, vio una escena que detuvo su mundo. Una anciana, de cabello blanco y espalda encorvada, estaba parada junto a un viejo Nissan Tsuru de color blanco, con el capó levantado y una expresión de pura desesperación en su rostro. El vapor que salía del motor era una señal inequívoca de problemas, y los otros autos simplemente la esquivaban, indiferentes. El corazón de Miguel dio un vuelco. Podía seguir de largo, ignorar la situación y quizás, solo quizás, llegar a tiempo para salvar su empleo. Pero entonces vio los ojos de la mujer nublados por la angustia y en ellos reconoció la misma mirada de desamparo que a veces veía en su propia madre cuando la tos no la dejaba respirar. Sabía que detenerse era una sentencia. El señor Fuentes no escucharía excusas, no le importaría la buena acción. Para él, el tiempo era dinero y la compasión era un lujo que sus empleados no podían permitirse. A pesar de todo, algo dentro de él, una voz que sonaba muy parecida a la de su abuelo, le susurró que hacer lo correcto nunca podía ser una decisión equivocada. Con un suspiro de resignación, giró bruscamente el manubrio de su bicicleta y se detuvo junto al auto averiado. «Buenos días, señora. ¿Se encuentra bien? Parece que tiene problemas con su coche», dijo Miguel, con una voz calmada que contrastaba con la tormenta en su interior. La anciana, que se presentó como doña Elena, lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Le explicó que una manguera del radiador se había roto y que no tenía ni idea de qué hacer. Miguel, sin pensarlo 2 veces, dejó su bicicleta recargada en un poste y se puso a trabajar. Sus manos, expertas y callosas, se movieron con rapidez y precisión. Diagnosticó el problema en segundos, corrió a una refaccionaria cercana y usó las últimas monedas que llevaba en el bolsillo para comprar una abrazadera nueva y un poco de cinta de alta presión. Incluso gastó parte de ese dinero en 2 botellas de agua para rellenar el radiador, dejando su propio bolsillo completamente vacío. Cuando el viejo Tsuru finalmente arrancó con un ronroneo estable, la gratitud en el rostro de doña Elena era inmensa. Intentó darle a Miguel unos cuantos billetes arrugados que sacó de su monedero, pero él se negó rotundamente. «No se preocupe, señora. Guárdelo para su gasolina. Con que llegue a casa segura es pago suficiente para mí», dijo él, limpiándose las manos grasosas en un trapo que siempre llevaba consigo. La anciana lo miró con una intensidad que lo desconcertó por un momento.
como si estuviera viendo más allá de su ropa sucia y su rostro cansado. Dios te lo pague, muchacho. Eres un buen hombre. La gente como tú ya no se encuentra fácilmente. Miguel solo sonrió con modestia y tras asegurarse de que ella estaba bien para continuar su camino, se subió a su bicicleta y pedaleó hacia su destino, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. Llegó a la oficina mecánica Fuentes más de una hora tarde. El señor Ricardo lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. No le permitió ni siquiera abrir la boca. «Estás despedido, Hernández. Te lo advertí. No me importa cuál sea tu excusa de hoy. Recoge tus cosas y lárgate. No quiero volver a ver tu cara por aquí». La humillación fue pública y brutal. Los otros mecánicos, aunque sentían simpatía por Miguel, bajaron la mirada, temerosos de correr la misma suerte. Mientras recogía sus pocas herramientas, el señor Fuentes le lanzó una última estocada venenosa. «La gente buena como tú siempre termina perdiendo, ¿entiendes? Y ni se te ocurra buscar trabajo en otro taller de la zona. Me encargaré personalmente de que nadie te contrate. Ahora, fuera». Amigos, permítanme hacer una pequeña pausa aquí. Esta historia apenas comienza y sé que sus corazones, como el mío, ya están con Miguel. Somos un canal nuevo, una pequeña familia que está naciendo con la única misión de contar historias que nos toquen el alma y nos recuerden que la bondad aún existe. Cada uno de ustedes que se suscribe en este momento no es solo un número más. Es el combustible que nos permite seguir adelante. Es la voz que nos dice que vamos por el camino correcto. Si esta historia ya te atrapó, te pido de corazón que te unas a nosotros. Dale al botón de suscribir y acompáñanos a descubrir qué le depara el destino a este joven mecánico. Te prometo que el viaje valdrá la pena. Al llegar al taller mecánico Fuentes, el sol de la colonia Moctezuma ya pegaba con fuerza sobre el asfalto, agrietado. El olor a aceite quemado y a metal caliente era el perfume de su vida, pero esa mañana olía a sentencia. El señor Ricardo Fuentes, un hombre corpulento de manos manchadas y mirada perpetuamente irritada, lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados sobre su overol sucio. No le dio tiempo ni de buscar una excusa. La voz del patrón retumbó en el patio, haciendo que los otros mecánicos bajaran la cabeza y fingieran estar más ocupados de lo que realmente estaban. Era una humillación pública calculada para servir de ejemplo. «Hernández, llegas tarde otra vez», gruñó Fuentes, su voz rasposa como una lija. «¿Qué te crees? ¿Que esto es un club social? Te lo advertí, estás en la calle. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. No quiero volver a ver tu cara de buen samaritano por mi taller». Miguel intentó balbucear una explicación, hablar de la señora, del coche varado, de la urgencia, pero las palabras se le atoraban en la garganta. El señor Fuentes se acercó, invadiendo su espacio personal, y bajó la voz a un siseo venenoso que solo Miguel pudo escuchar. «Escúchame bien, muchacho. La gente como tú, los que se creen héroes, siempre terminan así, en la miseria. Voy a encargarme personalmente de que ninguna puerta se te abra en esta zona. Tu nombre será sinónimo de irresponsable. Ahora, fuera». Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla de suelas gastadas y puertas cerradas. Miguel se levantaba antes del amanecer, con el estómago vacío pero con una determinación que se negaba a morir. Recorrió cada taller de la Moctezuma, de la Romero Rubio, incluso se aventuró hasta la Venustiano Carranza, pero la sombra del señor Fuentes era larga y oscura. En cada lugar, la respuesta era la misma. Una mirada de recelo, una negación cortante. «Ya tenemos personal, no estamos contratando, deje sus datos y le llamamos». Sabía que nunca llamarían. La amenaza de su exjefe no había sido en vano. Su reputación
Lo único que poseía, además de sus manos, había sido manchada. El dinero de su liquidación, una miseria que apenas cubría unos días de comida, se evaporó como el agua en el pavimento caliente. La despensa de la pequeña casa en Iztapalapa comenzó a vaciarse. El kilo de frijoles, el puñado de arroz, los huevos contados. Sofía, su madre, trataba de disimular su tos cada vez más persistente, pero por las noches Miguel la escuchaba ahogarse en silencio para no despertar a los niños. Mateo y Clara, sus hermanos, entendían la situación con esa sabiduría cruel que solo la necesidad enseña. Ya no pedían nada, jugaban en silencio en el patio de tierra y sus risas se habían apagado, reemplazadas por una quietud que a Miguel le partía el alma. Una tarde, mientras Miguel regresaba a casa con las manos vacías y el corazón pesado, encontró a su hermanita Clara sentada en el suelo de la cocina, con los restos de su cochinito de cerámica esparcidos a su alrededor. Había un pequeño montón de monedas, algunas de 10 pesos, otras de 50 centavos, su tesoro, acumulado durante meses. Al verlo entrar, la niña levantó la cara, sus ojos grandes y serios, brillando con lágrimas contenidas. «Es para la comida, Miguelito», dijo con una voz temblorosa, empujando las monedas hacia él con sus manitas sucias. «Para que mamá compre sus medicinas, ya no quiero mi muñeca». Ese gesto, esa pureza sacrificial, fue la gota que derramó el vaso de su entereza. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Se arrodilló, abrazó a su hermana con una fuerza desesperada y lloró. Lloró por su impotencia, por la injusticia, por el hambre que se asomaba a los ojos de su familia. Esa noche tomó una decisión. Dejaría de buscar un trabajo digno y aceptaría lo que fuera. La dignidad no podía llenar los estómagos de sus hermanos. Se tragó su orgullo de mecánico y comenzó a hacer chambitas, trabajos esporádicos, pesados y mal pagados, que nadie más quería. Los siguientes días fueron un infierno físico. Cargó bultos de cemento en una construcción hasta que sus hombros sangraron. Limpió drenajes atascados con un olor nauseabundo que se le impregnaba en la piel y en la ropa durante días. Ayudó a descargar camiones en la central de abasto en plena madrugada, por unas cuantas monedas que se sentían como limosna. Cada noche llegaba a casa destrozado, con el cuerpo adolorido y el espíritu magullado, solo para ver que el dinero apenas alcanzaba para un caldo ralo y unas tortillas. Se estaba consumiendo, perdiendo peso, y la luz en sus ojos, aquella que siempre había brillado con esperanza, comenzaba a extinguirse. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando el destino decidió mover sus piezas de una forma que nadie podría haber imaginado. Era un jueves por la tarde. El cielo gris de la Ciudad de México amenazaba con una tormenta. Miguel estaba sentado en el escalón de la entrada de su casa, mirando la calle polvorienta, preguntándose cómo iba a conseguir dinero para el alquiler que ya debía desde hacía 2 meses. El casero, un hombre impaciente, ya les había dado un ultimátum. Estaban a punto de perder lo poco que tenían. De repente, el sonido suave de un motor de lujo rompió la monotonía del barrio. Un Mercedes-Benz negro, brillante e impecable, avanzó lentamente por la calle, un objeto tan fuera de lugar como un diamante en un basurero. Los vecinos salieron a sus puertas, curiosos, susurrando. El coche se detuvo justo frente a la humilde casa de Miguel. Por un momento pensó que se habían equivocado de dirección, que era un error. Pero entonces la puerta trasera se abrió y de ella descendió una figura que lo dejó sin aliento. Era doña Elena, pero no la ancianita frágil y asustada que había ayudado en la avenida Tláhuac. Esta mujer vestía un traje sastre de lino color marfil, zapatos elegantes y un collar de perlas que brillaba discretamente en su cuello.
Su cabello blanco estaba perfectamente peinado y su rostro, aunque marcado por la edad, irradiaba una autoridad y una calma que Miguel no había percibido antes. Junto a ella bajaron una mujer más joven, igualmente elegante, que Miguel supuso era su hija, y un hombre de traje oscuro que llevaba un portafolio de cuero. Los tres se acercaron a la puerta. Miguel se puso de pie, confundido, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando? ¿Había causado algún problema sin saberlo? «Miguel Hernández Rojas, ¿cierto?», preguntó doña Elena. Su voz era la misma, amable, pero ahora tenía un timbre de seguridad y poder que lo desarmó. Miguel solo pudo asentir con la cabeza. «¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo. Es importante». Aún en shock, los hizo pasar a su pequeña y austera sala. Su madre, Sofía, salió de la recámara, alarmada por las voces desconocidas, y se quedó petrificada al ver a aquellos visitantes tan distinguidos en medio de su pobreza. Doña Elena la saludó con una sonrisa cálida, pidiéndole que se sentara. El abogado, un hombre llamado licenciado Carlos Ochoa, permaneció de pie junto a la puerta, observando todo con una mirada profesional. «Miguel, quiero que me disculpes por la forma en que nos conocimos y por mi apariencia de ese día», comenzó doña Elena, yendo directo al grano. «Mi nombre completo es Elena Garza Valdés. Soy la cofundadora del Grupo Automotriz Garza». El nombre resonó en la mente de Miguel. Grupo Garza, un imperio, concesionarios, talleres de alta gama, importaciones. Eran una leyenda en la industria. Su confusión se transformó en un asombro paralizante. Hace algunos años, después en que mi esposo falleció, decidí hacer algo que muchos llamarían una excentricidad, continuó ella, su mirada fija en Miguel, evaluando su reacción. Comencé a vestirme como una mujer con dificultades económicas y a salir a las calles con uno de nuestros autos más viejos, provocando averías. Quería ver si en este mundo todavía quedaba gente buena, gente dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Un experimento social, si quieres llamarlo así. Durante años solo encontré indiferencia, desprecio o personas que intentaban aprovecharse de mi supuesta vulnerabilidad. Hizo una pausa y el silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. La hija de doña Elena, Isabela, miraba a Miguel con una mezcla de curiosidad y respeto. «Hasta ese martes en la avenida Tláhuac, tú fuiste la primera persona en mucho tiempo que no solo se detuvo, sino que lo sacrificó todo por ayudar a una completa desconocida. Mi gente te siguió ese día. Vimos cómo te despidieron. Hemos estado observando tu lucha. Durante estas últimas semanas vimos tu integridad, tu negativa a rendirte, tu amor por tu familia. Miguel, tú no solo pasaste mi prueba, la superaste con una nobleza que creí que ya no existía». Doña Elena se inclinó hacia adelante y de su bolso sacó un sobre. Se lo extendió a Miguel. Sus manos temblaban al tomarlo. Dentro había un cheque. Al ver la cantidad, 30,000 pesos, sus ojos se abrieron como platos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Esto es un adelanto. Para que pagues tu alquiler, compres las medicinas de tu madre y no les falte nada», dijo con suavidad. «Pero no es un regalo, Miguel. Es el primer pago de tu nuevo trabajo. Te ofrezco el puesto de mecánico especialista en nuestro taller principal, en Polanco, con un sueldo 5 veces mayor al que tenías, todas las prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores para toda tu familia y bonos por desempeño. Solo tienes que decir que sí». El polvo de Iztapalapa parecía haberse pegado al alma de Miguel. Estaba sentado en el escalón de la puerta, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso del fracaso como una losa de concreto sobre sus hombros. Cada puerta cerrada, cada llamada sin respuesta, cada mirada de desprecio de los dueños de talleres que el señor Fuentes había envenenado,
Todo resonaba en el silencio de su casa. Su madre, Sofía, tosía suavemente desde su habitación, un sonido que era como una aguja en el corazón de Miguel. El dinero se había acabado. La despensa estaba casi vacía, y la imagen de su hermanita Clara rompiendo su alcancía con lágrimas en los ojos para ofrecerle sus monedas se repetía en su mente como una tortura. Era en ese preciso instante, en el punto más bajo de su vida, cuando un sonido inusual rompió la quietud de la calle. Un motor suave, potente, un ronroneo de lujo que no pertenecía a ese barrio de paredes sin revocar y cables de luz colgando. Un impecable Mercedes-Benz negro tan brillante que reflejaba el cielo gris de la ciudad de México. Se detuvo justo frente a su humilde hogar. Los vecinos asomaron sus cabezas por las ventanas, curiosos, confundidos. La puerta trasera se abrió y de ella descendió una mujer que Miguel casi no reconoció. Era doña Elena, pero no la anciana de ropa gastada y mirada asustada que había ayudado en la avenida Tláhuac. Esta mujer vestía un traje sastre de un elegante color marfil. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y una serenidad imponente emanaba de ella. A su lado bajaron una mujer más joven, de aspecto profesional, y un hombre de traje oscuro que cargaba un portafolio. Miguel se levantó, desconcertado, limpiándose instintivamente las manos sucias en el pantalón, mientras la comitiva se acercaba a su puerta. «¿Miguel Hernández Rojas?», preguntó la mujer, su voz ahora firme y clara, pero con el mismo rastro de calidez que él recordaba. Miguel solo pudo asentir con la cabeza, sin palabras. «Mi nombre es Elena Garza Valdés, y esta es mi hija, Isabela. Permítenos pasar, por favor. Tenemos algo importante que hablar contigo». La pequeña sala de su casa, con sus muebles viejos y sus paredes descarapeladas, pareció encogerse ante la presencia de los visitantes. Sofía salió de su cuarto, apoyándose en la pared, con los ojos llenos de alarma. Doña Elena la miró con una sonrisa tranquilizadora y se dirigió a Miguel. «Joven, hace unos días usted me encontró varada con mi viejo Tsuru. Lo que usted no sabía es que ese auto y esa ropa eran parte de una prueba». Miguel la miraba sin comprender, su mente luchando por conectar los puntos. «¿Una prueba?». Doña Elena continuó, su voz suave pero cargada de autoridad. «Desde hace años mi hija y yo llevamos a cabo lo que llamamos un experimento social. Nos vestimos como gente humilde y salimos a las calles buscando algo que el dinero no puede comprar. Bondad genuina, honestidad sin esperar nada a cambio. En mucho tiempo, Miguel, nadie había pasado esa prueba como usted lo hizo. Usted sacrificó su trabajo, su única y fuente de sustento, por ayudar a una completa desconocida. Usted usó sus últimas monedas para comprar agua para mi radiador y se negó a aceptar un solo peso, a pesar de su propia necesidad. Usted, joven, demostró tener un carácter de oro puro». El abogado, el licenciado Carlos Ochoa, abrió su portafolio sobre la mesita de centro. «Miguel, la señora Garza es copropietaria del Grupo Automotriz Garza, uno de los consorcios más grandes del país, y está aquí para hacerle una oferta. Le ofrecemos un puesto como mecánico especializado en nuestro taller principal de Polanco. El sueldo es 5 veces mayor al que ganaba con el señor Fuentes, con todas las prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores para usted y toda su familia, y bonos por desempeño». Miguel sintió que las piernas le flaqueaban. Miró a su madre, que se llevaba una mano a la boca para ahogar un sollozo. Miró a sus hermanos pequeños, que observaban la escena desde el umbral de su cuarto, con los ojos muy abiertos. No podía ser real. Era un sueño, una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Pero entonces doña Elena tomó un sobre del portafolio y se lo extendió. «Esto es para ustedes.
Es un adelanto de 30,000 pesos, para que paguen sus deudas, compren las medicinas de su madre y no les falte nada. Queremos que empiecen esta nueva etapa sin ninguna carga. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. El peso del papel, la textura del cheque adentro, se sentían increíblemente reales. Y en 1900, en ese momento, no pensó en el señor Fuentes ni en los días de angustia. Solo vio el rostro de su hermana Clara, el sonido de la cerámica de su cochinito rompiéndose en el suelo. Las lágrimas que no había derramado en semanas brotaron de sus ojos, silenciosas, calientes. Levantó la vista hacia doña Elena, su voz quebrada por la emoción. Gracias, de verdad, gracias. Usted no sabe lo que esto significa. La vida de la familia Hernández Rojas se transformó de la noche a la mañana. Con el dinero del adelanto, pagaron el alquiler atrasado y Sofía recibió la atención médica que necesitaba con urgencia. Miguel comenzó su nuevo trabajo en Polanco. Lejos del ambiente opresivo del taller Fuentes, su talento floreció. No solo era un hombre bueno, sino un mecánico brillante con una intuición para los motores que asombraba a sus colegas y clientes. Su honestidad era su sello. Nunca recomendaba una reparación innecesaria y trataba cada auto como si fuera el suyo. En menos de un año, por su habilidad y su liderazgo natural, fue ascendido a supervisor del taller, ganándose el respeto de todos, desde los directivos hasta los aprendices. Mientras tanto, el licenciado Ochoa no se quedó de brazos cruzados. En nombre de doña Elena, interpuso una demanda laboral contra Ricardo Fuentes por despido injustificado y múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores. Con el testimonio valiente de Miguel y de otros ex empleados, como don Beto, que se animaron a hablar, la verdad salió a la luz. El Taller Mecánico Fuentes fue sancionado con una multa millonaria y obligado a pagar una indemnización justa a todos los que había explotado. La reputación del señor Fuentes se hizo añicos en la colonia Moctezuma. Sus clientes lo abandonaron y su negocio, construido sobre la intimidación y la deshonestidad, se desmoronó hasta que tuvo que cerrar sus puertas para siempre. La profecía de Fuentes se había invertido. La gente buena, al final, no siempre se la lleva mal. 2 años después de aquel día, doña Elena y su hija Isabela llamaron a Miguel a su oficina. Miguel, hemos observado tu trabajo y, más importante, tu carácter, comenzó doña Elena con una sonrisa de orgullo. Queremos proponerte un nuevo desafío. Vamos a lanzar una nueva división en el grupo, Talleres Flores Comunitarias. La idea es abrir talleres de alta calidad en barrios populares como el tuyo, en Iztapalapa, ofreciendo precios justos y un servicio basado en la confianza y la integridad que tú representas. Queremos que tú seas el director regional de este proyecto. Miguel se quedó sin aliento. Era una responsabilidad enorme, pero también la oportunidad de su vida. Aceptó con humildad y gratitud. Y su primer acto como director fue buscar a sus antiguos compañeros de buen corazón, a don Beto y a los otros mecánicos honestos que habían sufrido bajo el yugo de Fuentes para ofrecerles un trabajo digno y respetuoso. 7 años después del día que cambió su vida, Miguel Hernández Rojas caminaba hacia el podio de un auditorio en una universidad de Ecatepec. Ya no era el joven mecánico cubierto de grasa, sino un empresario respetado, un filántropo que había creado la Fundación Elena Garza en honor a su mentora fallecida para dar becas a jóvenes de bajos recursos que quisieran aprender oficios técnicos. Frente a cientos de estudiantes de miradas esperanzadas, contó su historia. Habló de la desesperación, de la humillación, pero sobre todo, de cómo un solo acto de bondad, una decisión tomada en un momento de impresión, había sido la semilla de todo su éxito. Mi éxito no llegó a pesar de mi bondad, dijo con voz firme, sino gracias a ella. La verdadera riqueza
no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad que tenemos de cambiar para bien la vida de los demás. Al terminar la conferencia, mientras firmaba algunos autógrafos, una joven estudiante de ojos cansados pero inteligentes se le acercó tímidamente. Se llamaba Diana, y con la voz entrecortada le confesó que estaba a punto de abandonar sus estudios por problemas económicos en su familia. Miguel la escuchó con atención, viendo en ella el reflejo de su propio pasado. Puso una mano en su hombro, una réplica del gesto que doña Elena había tenido con él. No te rindas. Mañana a primera hora preséntate en mis oficinas. Te daremos una beca de la fundación y un trabajo de medio tiempo que se ajuste a tus horarios de estudio. La joven lo miró con incredulidad, con lágrimas de gratitud asomando en sus ojos. En ese instante, Miguel supo que la promesa que le había hecho a doña Elena en su lecho de muerte, la de nunca olvidar de dónde venía y usar su posición para levantar a otros, seguía más viva que nunca. El ciclo de bondad, iniciado en una avenida ruidosa con un motor averiado, continuaba su marcha imparable. Y así, la historia de Miguel y doña Elena nos demuestra que la verdadera riqueza no se mide en billetes ni en propiedades, sino en la calidad del corazón y en la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando parece que vamos a perderlo todo. Cada acto de bondad es una semilla que tarde o temprano florece de la manera más inesperada, transformando no solo nuestra vida, sino la de todos a nuestro alrededor. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por permitirnos entrar en tu hogar y compartir contigo este viaje de esperanza. Nos conmueve profundamente saber qué te hizo sentir esta historia y desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Tu voz es importante para nosotros. Así que déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas. Somos una comunidad que está naciendo y cada gesto de apoyo es el combustible que nos permite seguir adelante. Si esta historia tocó una fibra en tu alma, te pedimos con humildad que nos regales un me gusta, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y que actives la campanita para no perderte ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño para ti. Cada nueva suscripción es una palmada en la espalda que nos dice que vamos por el buen camino, que hay personas como tú que valoran los relatos que nos recuerdan nuestra humanidad. Y si sientes que alguien que conoces necesita escuchar un mensaje como este, no dudes en compartir el video. A veces, una simple historia puede ser la luz que alguien necesita en un día oscuro. Para nosotros, leerte es un regalo. Si te sientes agradecido por algo en tu vida hoy, o si simplemente quieres apoyar nuestro trabajo de una forma especial, déjanos la palabra gracias en los comentarios. Ver esa palabra multiplicada nos llena de una energía increíble y nos confirma que este espacio que estamos construyendo juntos tiene un propósito real. Te mandamos un abrazo inmenso, lleno de buenos deseos y bendiciones, donde quiera que te encuentres. Que la vida te sorprenda con la misma generosidad que tú ofreces al mundo. Cuídate mucho y recuerda siempre que incluso en los momentos más difíciles, un corazón noble nunca camina solo. Hasta la próxima historia.